Bienvenidos, en esta ocasión la empresa Profes SAS les ofrece la solución del punto 10 del taller 1 de física mecánica del tema estática. Leamos el problema. Dos cilindros, cada uno de peso G y radio R, están conectados por una cuerda de longitud A. Estos son los dos cilindros y la cuerda que los conecta es esta y tiene longitud A. Una varilla de peso despreciable y longitud L, esta de acá, se coloca entre los cilindros así como se muestra en la figura. Un peso W se coloca en el extremo superior de la varilla, este de acá. Determine las fuerzas de contacto entre los cilindros y el piso. Es decir, tengo que encontrar las fuerzas de reacción que tiene el piso cuando tiene que sostener a ambos cilindros. Obviamente este va a sufrir una fuerza menor que este, pues este tiene que cargar con el peso, como si fuera el punto de apoyo de una palanca. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle a estos cilindros nombre. A este cilindro lo vamos a llamar el cilindro 1 y a este lo vamos a llamar el cilindro 2. Eso para nuestro desarrollo. Ahora, para poder facilitar las cosas, vamos a hacer un dibujo un poco más grande, exagerado, del problema, para poder colocar las fuerzas de la forma adecuada y entender qué sucede con la geometría. Lo primero que tenemos que empezar a resolver es justamente la forma en la que aparecen las fuerzas en todo este sistema. Es lo primero. El primer paso entonces es colocar las fuerzas. Todas las fuerzas las voy a colocar en color naranja. Tenemos que las fuerzas que nos interesan en primera instancia es esta fuerza y la fuerza que va a aparecer justo acá. Vamos entonces a colocar una más grande que la otra porque nuestra intuición nos dice que la fuerza que tiene que soportar el cilindro 2 en el piso es más grande que la fuerza que soporta el cilindro 1, porque este cilindro 1 está siendo levantado por este peso. Ahora, además de tener esas fuerzas, tenemos que están sometidos a fuerzas de gravedad. La fuerza de gravedad es la única que voy a pintar de un color diferente, la voy a pintar de color negro para siempre tener esa convención en todos nuestros videos. Lo voy a colocar un poquito desviada del centro para que no se borre la fuerza naranja que tenemos allí. Igual con esta. Sin embargo, tengan en cuenta de que estas dos fuerzas están alineadas perfectamente, la naranja y la negra. Estas dos fuerzas negras que acabo de pintar tienen la misma magnitud. La magnitud de estas fuerzas es cada una de G. Ahorita vamos a colocar el nombre de cada una. Por ahora solo quiero pintar las fuerzas para que todo quede muy claro. Aquí en este punto vamos a hacer un zoom de lo que sucede justo en este lugar. Vamos a hacer un pequeño zoom. Lo que tendríamos es lo siguiente. El zoom lo voy a hacer con color verde. Aquí voy a hacer un zoom. Voy a ampliarlo, voy a ponerlo gigantesco aquí y lo voy a hacer a mano alzada. Este sería el cilindro que tenemos, sería más o menos así. Y por acá vendría la varilla que está en color negro y apoyaría justo en el piso. Recuerden que acá está pintado el piso, un poco más abajo, por acá. Piso en horizontal. Ahora, esta varilla llega a tocar hasta el piso. Como llega a tocar hasta el piso, voy a mover el piso un poco más de para arriba en realidad para que quede muy claro. Llega a tocar hasta el piso y por eso se genera una fuerza que empuja hacia arriba a la varilla. Entonces voy a pintar la fuerza que actúa sobre la varilla. La voy a pintar en color naranja. Esta fuerza es una fuerza de reacción que tiene el piso para la varilla. Además de eso tenemos que aparecen fuerzas de contacto entre la varilla y los cilindros. Una va a empujar hacia arriba, pero siempre de forma tangente porque no existe fricción entre el cilindro y la varilla. Entonces va a apuntar hacia el centro. Aquí aparecerá entonces una fuerza hacia el centro que apunta justo hacia acá. Y lo que tenemos es que
es una fuerza que sigue perfectamente radial porque no existe fricción. Esta fuerza se ejerce sobre el cilindro. Obviamente la varilla recibe una fuerza igual en magnitud pero en sentido contrario. De la misma forma, aquí existirá una fuerza que también tiene carácter radial. Aparece justo en este punto y va apuntando exactamente hacia el centro. Más adelante vamos a entender qué sucede con las magnitudes de este par de fuerzas, pero sabemos que esta fuerza que acabo de pintar es la fuerza ejercida sobre el cilindro. La varilla, por otro lado, tendrá una fuerza, estará experimentando una fuerza igual en magnitud, pero en sentido contrario. Esa fuerza por ahora no la voy a pintar. Existe entonces en los cilindros otra fuerza importante que será la fuerza de tensión. Existirá una tensión hacia la derecha en el cilindro 1 y existirá una fuerza de tensión hacia la izquierda en el cilindro 2. Estas fuerzas también son iguales en magnitud por ser tensiones. Las tensiones en cuerdas ideales resultan ser la misma en toda la cuerda. Y acá tenemos entonces el sistema con los cilindros que tienen pintadas las fuerzas. Más adelante nos vamos a concentrar en las fuerzas que aparecen en la varilla. Por ahora solamente en los cilindros. Ahora, si quiero colocarle el nombre a cada una de estas fuerzas, lo voy a hacer. Esta fuerza se llamará R1. Esta otra, que es un poco más grande, se llamará R2. Esta fuerza se llamará W1 y W2. Son los pesos de los diferentes cilindros. Los coloco diferentes por si me diesen en el problema. Si acaso me dieran en el problema dos pesos diferentes, podría solucionar el problema de la misma manera. Ahora, esta fuerza que es ejercida sobre el cilindro, le vamos a colocar un nombre. Se va a llamar N1. Y esta otra fuerza se va a llamar N2. Noten la simetría de los dos cilindros. La cosa es que aquí existen las mismas fuerzas que existen en el otro cilindro. ¿Que están organizadas de forma diferente? Sí, pero son las mismas fuerzas. Por eso lo estoy diferenciando únicamente, como el cilindro 1 y el cilindro 2. Eso es para solamente tener orden. Ustedes pueden llamarlo en sus casas como ustedes quieran. Además de eso voy a tener una tensión y esta tensión la voy a colocar como T1 apareciendo en el cilindro 1 y T2 apareciendo en el cilindro 2. Noten que pude también colocar solamente una T, sin embargo tendría que diferenciar que una va hacia la izquierda y una va hacia la derecha a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas o a la hora de escribir las fuerzas de carácter vectorial, es decir, hacer sumas en el eje X y sumas en el eje Y. Vamos entonces a colocar una suma de fuerzas en el eje X para el cilindro 1. Cuando analizamos el cilindro 1 nos damos cuenta entonces de que existen fuerzas en X, tales como la tensión 1, claro está, y una componente de esta N1. Esta componente de la N1 no la conozco, voy a tener entonces que descomponer a esta N1 en sus componentes en X y en Y utilizando la geometría. Entonces voy a colocar un ángulo y más adelante me dedicaré a entender o a mirar cuál es el ángulo, pero para descomponerla simplemente necesito un ángulo. Voy a colocar el ángulo aquí abajo. Este va a ser mi ángulo y lo voy a llamar teta. Yo sé entonces que puedo hacer ya la sumatoria de fuerzas en X y en Y teniendo este teta para descomponer justamente a la normal 1. Este ángulo teta que aparece aquí resulta ser exactamente el mismo que aparece para la varilla. Es decir, este ángulo de acá, teta. Y curiosamente, gracias a la geometría euclidiana nos podemos dar cuenta de que resulta ser también este mismo ángulo que aparece acá. Noten que el teta que acabo de colocar acá es justamente el mismo ángulo que aparece aquí por ser alternos internos en dos rectas paralelas cruzadas por una adicional. Miren, las dos rectas paralelas son esta que está en color rojo y esta que está en color negro, cruzadas por esta línea recta que traza la línea de reacción
de la fuerza de contacto entre el cilindro y la barra. Entonces este ángulo es igual a este ángulo. Noten que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá por ser alternos internos. Esta es una recta paralela a esta y cruzadas ambas por esta otra recta que es la línea de acción de la fuerza de contacto entre el cilindro y la barra. Miren, entonces este triángulo es supremamente importante para nosotros, es del que vamos a sacar enseguida la relación para poder descomponer todo. Este ángulo está dado por dos rectas, la roja y la negra, y por ser opuesto por el vértice, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Como son dos triángulos rectángulos, estos dos triángulos son semejantes y por tanto el ángulo que aparece justo acá, voy a colocarlo, voy a prolongar esta en línea punteada, este triángulo resulta tener el mismo ángulo teta. Este ángulo teta, cuando lo coloco en una línea horizontal acá, es decir, cuando lo extiendo acá, vamos a tener que aparece justamente debido a que son alternos internos. Entonces el ángulo que aparece aquí para descomponer la otra fuerza de N2 también resulta ser teta. Miren que ese ángulo aparece por todas partes en nuestro problema, va a ser supremamente importante. Teta entonces aparece aquí para descomponer a esta fuerza N1 y teta aparece aquí para descomponer a esta fuerza N2. Vamos a hacer la descomposición y la suma en X y en Y de las fuerzas que se presentan en este cilindro y en este cilindro. Entonces, inmediatamente podemos hacer sumatoria de fuerzas. En el eje X para el cilindro 1 va a ser igual a, en X aparece la tensión 1 y aparece una componente de esta fuerza, que es la fuerza N1, que es la parte de abajo, el cateto, adyacente en este triángulo. Es decir, es N1 por coseno de teta. Y es negativo porque va hacia la izquierda. N1 coseno de teta. Esa es toda la sumatoria de fuerzas que tenemos para ese lugar. Esto es igual a 0. No existe ninguna otra fuerza en el eje X para este cilindro. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a estar dada como, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cilindro 1. Vamos a tener entonces a, primero, la reacción R1. Además, vamos a tener una componente de esta reacción N, que es esta de acá, que va de para arriba. Y se escribe como N1 seno de teta. Es positiva porque va hacia arriba. N1 seno de teta. Y tenemos adicional un peso, W1, que va hacia abajo. Este W1 nos dice el problema que es exactamente G mayúscula. Nos lo dice el problema cuando nos dice que los dos cilindros tienen el mismo peso, G. Entonces le tengo que restar G. Y esto igual a 0. Ya tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y para este cilindro. Vamos a hacer lo mismo para este otro cilindro. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cilindro 2 y son, primero, aparece T2. T2 resulta ser la misma que T1, pero de para atrás. Entonces yo puedo colocar menos T1 o puedo colocar T2. Si colocase T2, entonces tendría que hacer una ecuación adicional en la que diga que T1 se relaciona con T2 de esa forma. Entonces no voy a colocar esta ecuación adicional para las tensiones, sino que de una vez voy a colocar la relación acá, en la que digo que la fuerza que tengo en X de tensión en el cilindro 2 es T1 pero negativa. Recuerden, T1 va hacia la derecha, entonces negativa quedaría para la izquierda. Seguimos entonces con la única otra fuerza que hay acá en el eje X y es la componente en X de esta fuerza, N2. Si esto es teta, tengo que en X, ojo,
la componente en X es el cateto adyacente y por tanto me queda descompuesta como N2 multiplicado por la función trigonométrica coseno de teta. Aquí ya tengo la fuerza que va hacia la izquierda y la fuerza que va hacia la derecha. Ojo con esto porque este triangulito negro no es el que estamos esperando que sea. ¿Listo? Aquí lo que estamos descomponiendo es un vector que va hasta acá, casi llegar hasta el límite, llega hasta acá y se devuelve para acá. Aquí me equivoqué pintando completo esto. Vamos a corregirlo. Listo, ahora sí está correcto. Entonces tengo aquí la componente en X que apunta hacia la derecha y por eso la coloqué positiva. Es N2, que es la magnitud por el coseno del ángulo que tengo adentro. Ahora esa es toda la sumatoria de fuerzas en el eje X y esto da igual a 0. Si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, este era el eje X, este va a ser el eje Y, en el cilindro 2 va a quedar. En Y tenemos, primero, esta grandísima reacción que se llama R2. Es positiva. Tenemos también de para abajo, la componente de esta fuerza, que es justo N2 seno de teta. Entonces me queda menos N2 seno de teta. Y tenemos también una fuerza que va de para abajo, que es justamente G. Menos G igual a 0. Ahí tengo la sumatoria de fuerzas en X y Y para el cilindro 1 y para el cilindro 2. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y Y para la barra. Para hacer esa sumatoria de fuerzas, primero tenemos que analizar qué fuerzas actúan sobre la barra. Vamos a pintar el diagrama de cuerpo libre para la barra. Dijimos que en la barra iba a actuar una fuerza normal hacia arriba, que iba a ser la que sostiene justamente a la barra para que no se caiga, para que no se hunda en el bloque. Vamos a tener también una fuerza hacia abajo, que va a ser el peso que tenemos suspendido en la barra. Tenemos también sobre esta barra unas fuerzas que son unas reacciones correspondientes a la fuerza que le hace el cilindro a la barra como respuesta a la fuerza que la barra le hace al cilindro. Esta es la primera, la que le hace el cilindro 1, y por acá voy a colocar la segunda. La segunda irá en sentido contrario a la que marcamos antes. Sabemos que estas fuerzas son perpendiculares a la barra. En todo lugar son perpendiculares a la barra. Acá hemos terminado de hacer un diagrama de cuerpo libre. Sabemos entonces que los ángulos que aparecen justo aquí son el ángulo de teta. Vamos a escribirlo. Vamos a descomponer esta fuercecita acá en triangulito y esta fuerza acá en triángulo para poder hacer sumatoria. El ángulo que aparece aquí es justamente teta y lo sabemos porque es opuesto con el vértice a la acción que teníamos antes. Si esta es la reacción, entonces la acción tenía un ángulo de teta. Mírenla aquí. Si yo prolongo esta línea y prolongo esta otra línea, me va a quedar el ángulo aquí abajo, que es justamente lo que tengo aquí. Entonces ya tengo una forma de descomponerlo. A esta fuerza, en magnitud la voy a llamar N1, en magnitud. Yo sé que las componentes van a ser diferentes. Y esta en magnitud va a ser N2, porque tiene que tener la misma magnitud que las reacciones que dan lugares a ellas. Entonces, si venimos a este lugar y tratamos de hacer la descomposición, va a ser supremamente sencillo. A esta la vamos a llamar R, así sin más ni más. Y a esta la vamos a llamar como nos dice el problema. El problema nos dice que tenemos un W. Entonces aquí es W. No vayan a confundirse, no es el radio de los cilindros. El radio de los cilindros lo voy a trabajar en minúscula. El radio de este cilindro y el radio de este cilindro los voy a trabajar en minúscula. Escribiendo la sumatoria de fuerzas en el eje X para la barra, tenemos que en X existen las componentes únicamente de esta fuerza y de esta fuerza,
que son respectivamente N1, que resulta ser positiva, pues va hacia la derecha. Mírenla acá, va hacia la derecha. No voy a saturar el dibujo. Multiplicado por la función trigonométrica coseno de teta. Y tenemos también la fuerza que va hacia la izquierda, que es la componente de esta N2, que va hacia allá. Y entonces va a ser negativa. Entonces me queda menos N2 coseno de teta también. Aquí nos damos cuenta inmediatamente que si esto es igual a 0, es porque indiscutiblemente N1 es igual a N2. Más adelante, cuando estemos descomponiendo deduciendo todo a partir de las ecuaciones, damos lugar a esos análisis. Pero por ahora, continuemos. La sumatoria de fuerzas en Y para la varilla, perdón, para la barra, varillas con V, es, acá tengo ya un montón. Tengo R que va de para arriba, la reacción que va de para arriba, el peso que va de para abajo. Tengo también una componente de N1 y de N2, que es muy importante considerar. Entonces tengo N1 va hacia abajo, entonces queda menos N1 multiplicado por seno de teta. Y tenemos la componente de N2, que es esta de acá, que va hacia arriba justamente, por eso es positiva. Me queda más N2 seno de teta. Y esto igual a 0. De acá voy a sacar un par de cosas importantes. No sé si lo noten aquí inmediatamente con este par de ecuaciones, pero aquí habíamos dicho que N1 menos N2, sacando factor común coseno y mandándolo al otro lado, N1 menos N2 daba 0. Aquí si saco factor común seno, me queda menos N1 más N2, que justamente tiene que ser 0 también. Me va a quedar entonces que la reacción que tengo va a quedar igual al peso. Eso tiene sentido también según nuestro problema, según los datos de nuestro problema, pues porque si yo estoy ejerciendo una fuerza aquí hacia abajo, obligando al sistema a que baje, tiene que haber alguien que sea capaz de empujarme hacia arriba. Si este cilindro no tuviese fricción, en realidad no tiene fricción según el problema, entonces la varilla se alisaría. Aquí también. La única que puede detenerme es el contacto con el piso, y por tanto el contacto con el piso que va justo hacia arriba tiene que ser igual al peso que estoy colgando en la parte superior. Y es lo que sale justamente de esta ecuación. Dice que la reacción es igual al peso que estoy colgando, al objeto que estoy colgando, a la interacción que estoy dando arriba. Ahí tengo todas las sumatorias de fuerzas, son todas las ecuaciones. Ellas me dicen un montón de cosas importantes y no pueden ir en contravía con lo que estoy analizando en mi problema. Si ustedes ven que hay algún dato que ustedes no logran interpretar, tómense el tiempo para analizarlo, porque en realidad estos ejercicios suelen ser muy largos y si tenemos un error podemos darnos cuenta desde muy temprano antes de perder tiempo valiosísimo del examen. Ahora que tenemos ya las sumas de fuerzas, lo que tenemos que hacer es la parte de torques. Hacer torques sobre esta varilla, sobre este cilindro no tiene mucho sentido, ni sobre este tampoco. Pero hacer torques sobre esta varilla, sobre esta barra, eso sí tiene sentido, es muy importante. Y aquí está la parte complicada del problema. Aquí viene el análisis geométrico de todo el problema para poder determinar todo eso. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Yo me he traído el dibujo intacto para otra pestaña con el fin de poder determinar cómo es la relación geométrica entre estas distancias. Recuerden que para poder obtener torque siempre necesito los brazos. Este va a ser el primer brazo que quiero encontrar, es decir, este pedacito chiquito desde acá hasta acá, porque ahí está ejercida la primera fuerza. Luego el brazo que sigue es todo este brazo. Y por último necesito encontrar todo este brazo, que esto me lo da el problema. Entonces siempre voy a necesitar encontrar distancias. Para encontrar distancias tengo que ser muy cuidadoso con la geometría. Vamos a hacerlo entonces. Aquí hay algunos triángulos que señalar que son muy importantes. Los voy a marcar en color rojo. Tenemos este primer triángulo que va hasta acá. Este triángulo ya lo hemos analizado antes. Tiene un ángulo de teta.
Y esto me va a permitir encontrar este pedacito chiquito. Porque si este ángulo es teta y me permite encontrar este pedacito chiquito, ¿cómo me lo va a permitir hacer? Pues yo sé que tengo toda esta distancia desde acá hasta acá, vale R. Vamos a empezar a colocar valores a esto. Si esto es R y toda la distancia que va desde aquí hasta aquí se llama A, entonces desde el centro, desde la mitad hasta este punto, va a ser A medios. Esto es A medios. Y por tanto, este pedazo de acá va a ser la raíz cuadrada de A medios al cuadrado menos R al cuadrado. Esto que acabo de escribir aquí me va a facilitar las cosas un montón. Ahora, con esto puedo sacar un montón de relaciones trigonométricas acerca de teta. Puedo sacar el seno, puedo sacar el coseno. Hay mucho que puedo hacer. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Más adelante lo vamos a utilizar. Por ahora sigamos trabajando con el ángulo. ¿Listo? Y con funciones trigonométricas para no enredarnos con semejanzas de triángulos. También se puede hacer con semejanzas de triángulo. Tengan eso presente siempre. Sin embargo, yo sé que este pedacito de acá que corresponde a esta pequeña altura en el eje Y es justamente R seno de teta. Y esta de acá, que es la componente en X de este triángulo, es R coseno de teta. Ahora, si yo quiero saber cuál es la altura de este triángulo pequeñito, mírenlo acá, para poder determinar cuál es esa hipotenusa, voy a valerme de esto justamente. Voy a traerme del dibujo del otro lado el zoom que hice a esta pequeña parte, a este pequeño sector. Recuérdenlo muy bien, voy a colocarlo acá nuevamente. Este es el zoom que hice al otro sector. Esta bolita verde ampliada queda así. Recuerden que mi objetivo es encontrar este primer brazo que tengo hasta el punto de apoyo, hasta el punto de contacto que tengo con esta esfera, con este cilindro. Entonces, lo que me interesa es calcular esta hipotenusa. Miren, acá tengo algo muy importante y es lo siguiente. Tengo un ángulo recto del radio que llega hasta este punto. Es decir, aquí tengo un ángulo recto. Y además, arriba, esta línea que acabo de pintar, esta línea negra, corresponde a esta. Acá tenemos que voy a colocar la línea roja que tengo horizontal, también la voy a colocar aquí para que nos demos cuenta de qué es lo que sucede. Esta línea roja la voy a bajar un poco, pero es paralela a la de abajo. Resulta que esta línea resulta ser perpendicular a todas las verticales. Esta línea roja que tengo acá, no la coloqué en su punto. En teoría debería ir por acá. La bajé un poquito para que se note que esta línea va perpendicular. Ahora que lo sabemos, voy a volver a subirla. Esa línea ya sabemos que es perpendicular a la línea vertical. Entonces, por geometría euclidiana sabemos que el ángulo que aparece aquí, que en este caso es teta, va a ser igual al ángulo que aparece aquí, que también será teta. Todo eso para saber que el ángulo que aparece aquí es teta. Y entonces, si yo ya tengo la forma de escribir la hipotenusa teniendo uno de los catetos, todo se vuelve muy sencillo. Vamos a hacerlo. Para eso entonces, miremos que la altura desde el centro, o desde toda esta línea roja, hasta toda la línea negra de abajo es justamente un R de distancia. Porque desde el centro hasta la parte más baja hay justamente R. Ahora, si yo tomo ese R y le quito este pedacito rojo, que es R seno de teta, me queda este pedacito que es el que estoy buscando. Ese pedacito lo voy a colocar en color violeta. Ese pedacito violeta, que es el que estoy buscando, viene a ser justamente este pedazo de acá, cuando le hago el zoom. Porque mírenlo, acá lo voy a pintar. Entonces, todo eso es lo mismo, ¿sí? Este pedazo rojo, cuando se lo quito al radio que es completo, el radio enterito menos este rojo, me queda el pedacito violeta. Y el pedacito violeta es este de acá. Entonces este pedazo violeta de acá va a ser justamente R minúscula, que es el radio, menos R seno de teta.
Acá ya tengo justo esta longitud. Ahora, ¿cuánto valdrá esta hipotenusa? Yo sé que este cateto, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, a esa hipotenusa la voy a llamar h. Entonces me queda cateto adyacente r menos r seno de teta sobre la hipotenusa es igual a la función trigonométrica coseno de teta. Y por tanto, puedo despejar diciendo que h va a ser igual a r, perdón, a r menos r seno de teta sobre coseno de teta. Disculpen la tos. Este h lo pasé arriba a multiplicar y el coseno lo pasé abajo a dividir. Me quedó esto. Ya he descubierto el primer brazo que necesitaba para hacer la sumatoria de torques. Ahora, voy a hacer la sumatoria de torques en cualquier lugar. Sea donde sea que lo quisiese hacer, necesitaba hallar esa longitud. Ahora que tenemos eso, podemos definir en qué lugar lo podemos hacer. Yo lo voy a hacer aquí abajo. Me parece que es un punto adecuado, pues elimino la reacción, que es una fuerza que me tocaría descomponer y que no entra dentro de mis ecuaciones. Entonces la voy a eliminar colocando el origen en este punto. Ahora sí puedo escribir la sumatoria de torques. Voy a escribir sumatoria de torques. Lo voy a escribir todo por acá. Eso es un poco largo. Entonces va a ser varios renglones. Sumatoria de torques en el punto O, donde el punto O va a ser justo este de acá. Este va a ser mi punto O. Me queda la primera fuerza que va a ser un torque sobre la varilla es justamente esta fuerza que hace el cilindro a mi varilla. Esa fuerza que hace el cilindro a la varilla la hemos llamado N1. Entonces tenemos que el brazo es lo que encontramos allá abajo, R menos R seno de teta sobre coseno de teta. Entonces el brazo es R menos R seno de teta sobre coseno de teta. Ese es el brazo. Ahora la fuerza es N1. Y resulta que toda la fuerza es perpendicular a la varilla. Por tanto, no tengo que utilizar ninguna función trigonométrica para definir el producto cruz o justamente hacer el torque. Entonces, como ya tenemos el brazo y la fuerza perpendicular a ese brazo, simplemente la copiamos así. Vamos a definir que todos los torques que me hacen girar de esta manera son positivos. Y por tanto, como esta fuerza sobre la varilla, si yo clavo un clavo en este punto O y hago esa fuerza, la varilla gira en sentido que yo dije que era positivo, entonces ese torque lo dejo positivo. Sigue, más, vamos a ver si es más o menos. La fuerza que sigue es la que aparece en este punto. La fuerza que me recibe es hacia arriba. Es esta fuerza N2, pero va justo hacia arriba, me haría girar en sentido contrario. Como me hace girar en sentido contrario, tengo que colocar menos. Y el brazo que tengo ahí es todo este pequeñito, que es justamente todo este, pero le tengo que adicionar 2 veces esta raíz. Es decir, una vez hasta acá hasta el centro y otra vez hasta acá hasta este lugar. Me queda entonces R, va a abrir un corchete, R menos R seno de teta sobre coseno de teta. Esto es el radio vector, bueno, el brazo, perdón, desde el origen hasta este punto. Ahora, desde acá hasta acá es 2 veces esta raíz. Y esa raíz la voy a llamar como raíz de 3 puntos para no escribir mucho. Entonces, más 2 veces la raíz de 3 puntos. Ya sabemos que lo que hay dentro de esa raíz es toda esa cosa. Ese es el brazo de la otra fuerza. Y la fuerza es justo N2. Y resulta que N2 es perpendicular a la varilla. Por tanto, no tengo que hacer nada más. Fuerza perpendicular a la varilla. Y el brazo, o sea, la distancia hasta el punto en el que se está ejerciendo la fuerza. Ya tengo las dos principales, las dos más importantes, que son esta y esta. Pero todavía me falta escribir acá la fuerza que hace el peso. Miremos qué sucede con el peso. El peso entonces tiene hacia abajo sometido a todo el sistema.
el ángulo teta, ¿dónde aparecerá? Pausen el video y piensen, ¿dónde aparece el ángulo teta? Espero que hayan hecho el ejercicio. Vamos a continuar. Entonces esto lo tengo que descomponer en una forma. Lo voy a escribir así. Paralela a la varilla y perpendicular a la varilla. Recuerden que la que me interesa es la componente perpendicular de la fuerza, que la componente perpendicular a la varilla de la fuerza, y por tanto este pedacito de acá. Vamos a mirar dónde aparece el ángulo teta. A ver si aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. ¿Dónde? Este vector naranja llega perpendicular al piso o perpendicular a esta línea roja. Y este vector rojo, que es paralelo, llega perpendicular a este vector negro. Entonces, por el mismo argumento que teníamos antes, naranja perpendicular al rojo y este rojo perpendicular al negro. Por tanto, el ángulo teta aparece justo en este lugar. Puedo hacer una descomposición rápida únicamente de lo que me interesa. Es esta parte de acá. Si esto se llama W, entonces esto se llamará esta parte roja, que es perpendicular al brazo, será W multiplicado por la función trigonométrica seno de teta. Porque noten que en realidad este rojo es el opuesto, cateto opuesto. Entonces tengo que W seno de teta es justamente esta magnitud. Ahora sí, para completar toda la ecuación del torque me falta añadir entonces el torque hecho por esta fuerza. Todo el brazo es desde aquí hasta arriba, mide L, eso me lo dice el ejercicio. Entonces me queda, como esta fuerza me hace girar en el sentido que yo definí positivo, mírenlo acá, positivo es todo lo que me haga girar en este sentido. Si yo clavo un clavo aquí y hago esta fuerza, toda la varilla se gira así. Entonces me queda positivo. El brazo es L y la fuerza es W seno de teta. Ahí ya tengo la ecuación para todo este torque. Y todo ese torque es igual a 0, porque este objeto no está girando. Ahora me voy a llevar esta ecuación para el lado donde están todas las ecuaciones. Acá la acabo de colocar y me queda que tengo todas las ecuaciones necesarias para poder resolver el problema. Ahora que tengo esto, lo más inteligente que podemos hacer es venir y mirar la respuesta. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que me están diciendo es: determine las fuerzas de contacto entre los cilindros y el piso. Necesito saber qué es más o menos lo que quieren, porque yo podría describirla de muchas formas diferentes. Yo a lo que quiero llegar es justamente a esta forma. Algo me podrían decir parecido de: pruebe que esto es la reacción y esto es la reacción de ambos cilindros. Entonces vengo y miro la respuesta. La respuesta tiene que quedar obviamente en términos de las cosas que me dieron. G, R, donde R para nosotros es R minúscula, G, R, A, L y W. Son las únicas cosas que podrán aparecer. No puede aparecer ninguna otra cosa. Entonces, viendo la respuesta o viendo las variables que nos dan justamente en el problema, sabemos hacia dónde tiene que ir nuestra respuesta. Tenemos entonces que escribir R1 y R2, que son justamente las reacciones de esos cilindros. Vamos a despejarlas de algún lugar. Yo propongo que lo hagamos de estas ecuaciones de acá, de esta en la que aparece R1 y de esta en la que aparece R2. ¿Podría despejarlo de algún otro lugar? Pues miren si en algún otro lugar pueden encontrar a R1 y a R2 y se van a dar cuenta que no. Entonces lo obvio es que tengo que utilizar esta ecuación y esta ecuación. Punto final. Acabo de trasladar las ecuaciones a una hoja nueva para poder trabajar. Entonces voy a trabajar ya de ahora en adelante con color violeta. Tenemos que de acá podemos despejar a R1. Me queda que R1 va a ser igual a G menos N1 seno de teta. Y de acá voy a despejar a R2, obteniendo que R2 es igual a G más N seno de teta. Acá ya tenemos a R1 y R2 despejados. Ahora vamos a tratar de reemplazar este N1 que no me interesa, este N
2 que no me interesa y al teta, al seno de teta, que tampoco es de mi interés. Vamos a ver de dónde podemos encontrar n1 en términos de cosas que sí queramos tener. Entonces, cuando vamos a encontrar n1, nos encontramos con algunas cosas importantes. Primero, antes de hacer cualquier cosa, vamos a analizar estas dos ecuaciones. Esto ya lo había dicho, yo podría cancelar coseno y coseno, es decir, sacarlos como factor común y pasar a dividir al otro lado. Me quedaría 0 dividido cualquier cosa, sigue dando 0, me queda n1 igual a n2. Si yo eso lo reemplazo acá y cancelo, recuerden, si n1 es igual a n2, todo esto se va a ir con todo esto. Me quedaría de acá que r es igual a w. Esto es coherente completamente con nuestro desarrollo, pero no tengo que utilizar en absoluto para nada más estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones ya me dieron toda la información que tenían que darme, no me pueden dar más. ¿Qué más puedo hacer? Estas dos ecuaciones de acá, esta junto con esta, cuando tengo en cuenta que T1 aparece aquí, puedo sumar las dos ecuaciones y obtengo una ecuación igualita a la que tengo acá. ¿Qué conclusión saco de esta ecuación? Que n1 es igual a n2. Entonces eso de que n1 igual a n2 tiene que ser algo muy importante. La única ecuación que me queda para utilizar es la última. Voy a reemplazar eso de que n1 es igual a n2 aquí para ver qué es lo que resulta. Si hago eso me queda, voy a reemplazar n2 como n1. Y miremos qué pasa. Quedaría, esta primera parte la escribo igual, r menos r seno de teta sobre coseno de teta por n1 menos, voy a escribir esto así, r menos r seno de teta sobre coseno de teta por n2, que n2 resultó ser exactamente n1. Estoy distribuyendo esto para acá y para acá. Menos 2 veces raíz de 3 puntos por n1. En este caso sería n2, pero como n2 es n1, pues queda así. Más LW seno de teta. Una vez que tengo esto, me fijo que esto de acá es igual a esto de acá, pero tienen signos contrarios. Es decir, todo ese término cochino lo puedo cancelar. Disculpen la expresión. Y me queda menos 2 raíz de 3 puntos. Todo eso no lo voy a copiar todavía. Por n1 más LW seno de teta. Y esto igual a 0, porque sumatoria de torques es igual a 0. No lo olviden. Toda esa sumatoria de torques es igual a 0. Entonces todo esto tiene que dar 0. Tengo ya mi expresión acá. De acá puedo despejar a n1 y reemplazarla justo en esta. Recuerden que si la reemplazo aquí o aquí, va a dar lo mismo porque n1 y n2 son la misma cosa. Entonces aquí tengo que despejar a n1. Para despejar a n1 lo que voy a hacer es, primero pasar para el otro lado todo esto. Me queda LW seno de teta es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 3 puntos por n1. Y ahora que tengo esto, puedo pasar a dividir esta raíz y me queda LW seno de teta sobre 2 veces la raíz de 3 puntos es igual a n1. Y esto lo voy a reemplazar justamente en la que yo determiné que era R1. Aquí lo voy a reemplazar. Me queda que R1 es igual a G menos N1 seno de teta. Donde N1 es todo esto, entonces me queda L, W, seno de teta sobre 2 raíz de 3 puntos. Todo esto es N1 por N1 está multiplicado por seno de teta.
Entonces tengo que multiplicar todo el resultado de allá abajo por seno de teta. Vamos a devolvernos hasta el triángulo que teníamos por allá atrás, hasta este, para determinar cuánto era exactamente seno de teta. Seno de teta era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, cateto opuesto es raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de 3 puntos. Raíz cuadrada de 3 puntos sobre a medios. Esto es seno de teta. Cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Vamos a colocarlo acá. Entonces, seno de teta es... Esto me queda G menos LW sobre 2 multiplicado por seno de teta al cuadrado. Es decir, me queda raíz de 3 puntos por la raíz de 3 puntos. Todo esto sobre a medios y a medios. Acá tengo también una raíz de 3 puntos que se me había olvidado colocar. Es esta de acá. Entonces quedó 2 raíz, 2 raíz. El seno y el seno tienen abajo a medios y a medios. Y arriba tienen raíz y raíz. Entonces yo puedo matar una de estas raíces con la raíz que tengo abajo. Lo voy a matar inmediatamente. Esta raíz se puede matar con esta. Y lo que me queda es muchísimo más fácil de procesar. Ya no voy a escribir más raíz de 3 puntos para que podamos empezar a ver la respuesta ya. Voy a escribir ya con color naranja. Quedó R1 es igual a G menos LW sobre A. Noten que uno de estos dos se puede cancelar con este 2 y queda un 2 arriba por 2 y sigo. La raíz quedó arriba así. Raíz, una sola raíz de A sobre 2, todo a la 2 menos R a la 2. Miren el truco que voy a emplear para poder solucionar esta parte de acá. Noten que acá me tragué primero una A. A por A queda A al cuadrado, no A, queda A al cuadrado. Y voy a sacar factor común dentro de la raíz. Voy a trabajar la raíz para mirar qué es lo que sucede. Solamente la raíz. La raíz adentro tiene A medios al cuadrado. Lo voy a sacar como factor común. A medios al cuadrado queda como factor común de 1 menos, queda al revés para que pueda funcionar 2 sobre A al cuadrado por R al cuadrado. Eso es sacar un factor común a la fuerza. De modo que cuando A medios al cuadrado entre a multiplicar quede lo mismo que había dentro de la raíz. Pero ahora puedo sacar este A medios afuera y me queda A medios por la raíz de 1 menos 2 a la 2 queda 4. Y R sobre A, los voy a dejar así en división, queda al cuadrado. Entonces noten que esta raíz la puedo escribir sacando factor A medios afuera del todo y adentro me queda esta raíz. Es decir, voy a escribir esto de aquí como G, para no tragarme la G que tengo acá, menos LW sobre A cuadrado, menos LW sobre A al cuadrado, por 2. Y la raíz la voy a escribir como A medios por la raíz cuadrada de 1 menos 4 por R sobre A la 2. Voy a borrar lo que tengo aquí abajo, que ya no lo necesito. Ya lo utilicé para escribir esta raíz. No se pierdan. Si se enredó, devuelva el video y revise de nuevo qué fue lo que pasó. En realidad no es muy difícil. Solamente tener en cuenta que es sacar un factor común a la fuerza. Aquí ya podemos cancelar algunas cosas. Puedo cancelar este 2 con este 2. Puedo cancelar este cuadrado con esta A. Y la respuesta me quedó R1 es igual a G menos LW sobre A. Multiplicado por la raíz de 1 menos 4 por R
sobre A todo a la 2. Acá ya tenemos a R1. Vamos a compararlo con la respuesta. La respuesta que nos dice el libro es G menos WL sobre A. G menos LW sobre A. Vamos muy bien. Y la raíz cuadrada de 1 menos 4R sobre A al cuadrado. 1 menos 4R sobre A todo al cuadrado. La respuesta para R1 fue supremamente sencilla. Y noten pues que escribir la respuesta para R2 es supremamente fácil. Porque si aquí yo tengo que N2 va a ser igual a N1, entonces este pedazo de acá va a quedar igual al pedazo de acá, pero con signo positivo. Quiere decir que R2 va a ser igual a G más LW sobre A por la raíz cuadrada de 1 menos 4 por R sobre A al cuadrado. No tuve que hacer muchos procedimientos, solo darme cuenta de que como esto de acá es N2, que también es N1, me queda lo mismo aquí que aquí. Entonces simplemente tenía que cambiar el signo a esto. Me quedó positivo. Y la respuesta es coherente con lo que acabamos de señalar. Eso es todo el punto 10 del taller 1. Espero que les haya gustado muchísimo, chicos. Les agradezco mucho por ver los videos y estén atentos de los nuevos videos. Recuerden que ofrecemos para todos ustedes clases para preparar los exámenes. Pueden encontrarnos en Facebook y pueden encontrarnos en WhatsApp. Que tengan entonces un muy buen día. Hasta luego.